En el caso de la resta, primero tienen que hacer algo distinto al caso de la suma, para después trabajar igual que en el caso de una suma. Y antes de hacer directamente esto, lo explico con otro ejemplo más cortito, por qué estoy haciendo lo que digo que tienen que hacer. Si ustedes tenían si tienen eso en ecuaciones, cuando estuvieron trabajando en otro tipo de ecuaciones y tienen paréntesis, ¿se acuerdan cuando tienen que sacar paréntesis y tienen delante del paréntesis un signo menos? ¿Qué pasa? Cambian todos los signos. Cambian todos los signos. Entonces, si tuviera que hacer esto, yo escribo 4xb menos 2ac. Esto lo escribo tal cual, porque acá adelante, si no hay nada, es como si hubiera un signo más. Y como delante de este otro paréntesis tengo un signo menos, le tengo que cambiar los signos a estos dos términos que están acá. ¿Este término qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces este queda menos xb, y este que es positivo también queda menos 4ac. Es decir, que yo le cambié los signos a todo esto que se está restando. Y después junto lo que son términos semejantes, que sería juntar este con este y este otro con este otro, ¿no? Porque si no, entre sí no se podrían sumar o restar, solamente puedo sumar o restar los términos que son semejantes. Junto 4xb menos xb, ¿qué me da? 3xb. No es menos. No, 3xb. Justo dice la cuenta en el aire. Sí. 3xb, y después por otro lado junto menos 2ac menos 4ac, ¿qué me da? Menos 6. Menos 6. Eso se entiende, ¿no? ¿Por qué le dio 3xb? Me dijo. Porque junté 4xb menos xb. Lo que hago es sumar o restar coeficientes cuando los términos son semejantes. Vos entendés que este término es semejante a este, porque sí, tiene x y b los dos. Sí. Y entonces lo que hago es sumar o restar coeficientes. El término tiene como coeficiente 4 y este otro tiene coeficiente menos 1. Ah. Entonces hago 4 menos 1 me da 3. Vale. Pero hay acá algo importante que quiero que vean, es que antes de hacer cualquier cálculo, primero le cambio los signos a todo lo que está por restarse, ¿no? Entonces, para este que es más largo, hago exactamente lo mismo y lo pongo en columna como cuando hacíamos las sumas. Borro esto ahora. Esto se entendió, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces borro todo lo que está acá y vamos a hacer el ejercicio este. Primero tengo que poner el polinomio b, que sería este que está acá. Lo escribo 6x cubo menos 0,5 x cuadrado más x menos 9. Y ahora escribo en columnado el polinomio que tengo que restar. Pero antes de escribirlo, o a medida que lo voy escribiendo, le voy cambiando los signos a cada uno de los términos. Por lo que expliqué antes, que cuando tengo que hacer una resta... Acá lo cambia porque tiene el menos, es menos a. Claro, es como si esta A estuviera entre paréntesis. Claro, si hubiera dicho A menos B, tendríamos que cambiarle el signo al B. Al B, claro. Siempre le cambio el signo al polinomio que estoy restando.
lo estoy restando en este caso el A lo estoy restando de B. El que va debajo, que es el que se está restando, es al que le tengo que cambiar los signos. Y después trabajo como si fuera una suma. O sea, ahora tendríamos que poner menos 6, 3x Claro, al primero, cubo a ver, sería tomo 6. primero el primer término que lo tengo que encolumnar debajo de este, porque es semejante a este. Pero también te tengo que cambiar el signo. Entonces me sería queda 6x al cubo. 6x al cubo, exacto. Menos. El segundo término es 2x al cuadrado. Estaría debajo de este. Le tengo que cambiar el signo, entonces le pongo 2x cuadrado. El tercer término es 2x a la cuarta. No tengo nada que sea con x a la cuarta, entonces lo pongo afuera. Pero le tengo que cambiar el signo. Menos 2x. Ojo que acá este Claro, como es está este, le tuve que cambiar el signo, La positiva. queda positivo. Este otro es x a la 1, va debajo de este otro y va más 5x. Y este último va debajo de este otro, acá está más, Menos lo 8. pongo menos 8. ¿Eso se entiende por qué lo hago y cómo lo voy haciendo? Y ojo acá, yo acá le cambié este signo, era negativo, lo puse positivo, primero no lo había escrito. Porque no tenía pero, nadie adelante. Claro, pero como le tuve que poner otro término delante, entonces ahí sí le pongo el signo, porque cada uno de estos términos tienen que estar unidos por signos, ya sea positivos o negativos, con el signo que le corresponda. ¿Eso se entiende? Si hay algo, Sí, algo sí. que no se No, entienda, me bien. lo dicen y lo vuelvo a Muy repetir. bien. Y ahora hago lo mismo que hacía con la suma y los sumo o los resto según corresponda. Trabajo cada término por separado. Primero este. No tengo nada acá y es menos 2x, por lo tanto vuelvo a escribir menos 2x a la cuarta. Trabajo con los otros que están acá. Lo que tengo acá es un término positivo y otro positivo, entonces los tengo que sumar y es 6 más 6, 12. 12. Positivos los dos, entonces me queda 12x cubo. Trabajo estos otros que están acá. Es menos 0,5 menos 2. ¿Qué me da? ¿Qué valor? Menos Menos 2,5. 2,5 x cuadrado. Trabajo estos que están acá. ¿Qué me da? Ahí. Hagan la cuenta ustedes. ahora. 6x. Bien, Más porque 6x. acá hay un 1 que no está escrito, pero el 1 está. Entonces queda más 6x. Y acá el término independiente. 17, menos 17. Bien. Y ya está, se terminó la cuenta, se terminó la resta. Este es el resultado. ¿Eso se entiende?